Las películas del viejo oeste poseen una gran riqueza de contrastes. Las solemos asociar con impresionantes vistas, inmensas mesetas bañadas por el sol, pueblos desiertos y apartados, salones secos y polvorientos, y personajes con la piel reseca por el sol abrasador. Sin embargo, no nos podemos olvidar de una belleza muy distinta cubierta por un manto blanco, una belleza atmosférica protagonizada por la nieve. Pistoleros que incluso atravesando fronteras llegan a los lugares más inhóspitos y salvajes, cuya supervivencia se hace más cruda si cabe. Personajes presos de una naturaleza implacable y de duelos que acaban tiñendo la nieve de rojo. Vamos a hacer un recorrido por 13 películas del oeste en las que los paisajes nevados se convierten en un protagonista más, para bien o para mal. Eso sí, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. El rastro de la pantera, película estrenada en 1954. Una familia vive aislada en su rancho en las montañas rodeada de nieve, aunque tienen otro problema: una pantera está matando a su ganado. Tierras lejanas, película estrenada en 1954. Un aventurero de oscuro pasado que no necesita a nadie se dedica a surtir carne de vacuno a los asentamientos de buscadores de oro de la zona, en el Yukon, Alaska. El día de los forajidos, película estrenada en 1959. Una banda de forajidos se apodera de un poblado del oeste que permanece aislado por la nieve, y solo un ranchero hará frente a la banda de asesinos. El Gran Silencio, película estrenada en 1968. Una mujer ve cómo su marido es asesinado a manos de un despiadado cazarrecompensas y pronto contratará a un mercenario llamado Silencio. Los Vividores, película estrenada en 1971. Un hombre con un misterioso pasado llega a un frío y solitario pueblo, donde montará un negocio que se hará el más famoso y próspero de toda la región. Las aventuras de Jeremiah Johnson, película estrenada en 1972. Un desertor de la guerra entre Estados Unidos y México decide aislarse en las inhóspitas montañas rocosas, donde aprenderá a sobrevivir en durísimas condiciones. Condenados a vivir, película estrenada en 1972. Un grupo de convictos asesinos es trasladado a una mina en unas montañas nevadas, y debido a un accidente el camino será a pie. El más fabuloso golpe del Far West, película estrenada en 1972. Una banda de forajidos planea atracar un banco conocido por ser el más seguro del oeste. El robo sale bien, pero al dividir el botín es cuando comienzan los problemas. El jinete pálido, película estrenada en 1985. Un misterioso jinete llega a un aislado pueblo fronterizo, donde un pequeño grupo de mineros viven acosados por una banda de pistoleros, y pronto el jinete tomará cartas en el asunto. El Perdón, película estrenada en 2000. Un pequeño y alejado pueblo minero en las montañas de California está gobernado por un irlandés que mantiene el orden con justicia y mano firme, y fue el que tiempo atrás levantó la población de la nada. Enfrentados, película estrenada en 2006. Después de acabada la guerra de secesión, un coronel confederado contrata a varios hombres para que le ayuden a capturar en las montañas rocosas a un hombre del que ha jurado vengarse. El Valle Oscuro, película estrenada en 2014. Un forastero llega a caballo a un aislado pueblo en las montañas, y nadie sabe quién es ni qué ha venido a buscar a un rincón perdido entre las nieves. Los Odioso 8, película estrenada en 2015. Después de la Guerra Civil Norteamericana, 8 variopintos personajes se encuentran atrapados en un refugio en las montañas a causa de un gran temporal de nieve. El Renacido, película estrenada en 2015. Un trampero y explorador resulta herido de muerte por el ataque de un oso, y sus compañeros deciden dejarle para proseguir con la expedición. Y hasta aquí el final del vídeo. Nos vemos, hasta pronto.